Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de RAI Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru, y hoy nos acompaña un gran ciclista nacional. Estamos con Francisco Kotzaki. Francisco, muchas gracias por estar en este RAI Chile TV. Gracias a usted, feliz de estar acá, concretar esta entrevista y hablar de ciclismo que nos gusta. Nos costó un poquito. Primero empezar, el Banco Santander te regala un termo para agua caliente, agua fría, un cafecito o agua, Buenísimo. para que tengas. Y partir con, ya todo el mundo te conoce como ciclista, Francisco Kotzaki, ciclista, pero ¿cómo llegas al ciclismo? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer acercamiento a la bicicleta? Bueno, yo de chico vivía en Curacaví y ahí era todo camino de tierra y yo la verdad que me movía para todos lados en bici. Y, y cerca de mi casa me acuerdo que habían unos dirt de tierra grandes. Y, y yo siempre pasaba y veía ahí unos chicos que saltaban y qué sé yo, y yo de a poquito me fui acercando y al principio sin casco, sin nada, tuve mis primeros porrazos y mi vieja me dijo, a ver, no, vamos a ponernos casco, vamos a tratar de aprender. ¿Hacías Y, freestyle? y no hacía freestyle, pero me metí como al descenso, Ah, mira. partí de ahí. Y en Curacaví hay buen descenso, hay buenos deportistas, está Felipe Agurto, no sé si Sí. yo creo que lo conocen. Y de ahí me fui acercando. Bueno, conocí al Agurto, que era chico ese. Bueno, los dos éramos chicos, yo creo que unos 13, 14 años tenía yo. Y te metiste en el Y me descenso. metí en el descenso. Y yo creo que mis primeras carreras de descenso de haber sido 2015, 2014. ¿Y cuando eras chico, te acuerdas de tu primera bicicleta? Y mi primera bicicleta que tuve para ir al colegio, me acuerdo que era una bici de torpeo, marca Chancho, pero esa me apañaba para todos lados. Vivía pinchada, pero tenía ahí un tío que ponía parche y con esa vivía. ¿Y de qué lado viene la parte del ciclismo? ¿El padre, la madre, familiares, Eh, amigos? Mira, fue un regalo, me acuerdo que de haber sido, bueno, no sé, de haber tenido 8 o 7 años. Y fue un regalo de una bicicleta del lado de mi vieja. Pero fue como con la intención de transporte, porque el colegio me quedaba cerca, me iba en bici, bueno, todo camino rural, de tierra. Entonces fue como por ahí y yo la agarré la primera bicicleta y chao. ¿Y cuándo te das cuenta que el ciclismo es lo tuyo? Porque, digamos, hoy estás dedicado como ciclista, eres ciclista profesional. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no es solamente jugar alguna carrera, ir a competir, sino que dices, chuta, aquí hay algo? ¿Cuál fue el clic de Francisco para saber que te podías dedicar a esto? Bueno, eso yo creo que partió con la misma competencia. Eh, cuando me di cuenta que si uno le empezaba a poner constancia, como que uno se mete en una bola un poco de nieve. Y empezás a darte cuenta que, bueno, si me duermo un poquito más temprano, o si complemento esta cuestión con el gimnasio, y qué sé yo, y ahí como que te empieza a agarrar, Si le y meto más empezáis, kilómetros, más se me meto horas. más kilómetros, más horas, empezáis a agarrar como una bola de nieve que después no querís soltar porque la pega que venía haciendo se te derrumba en 2 semanas que te bajáis de la bici o menos. Entonces, eso me empezó a pasar porque después tuve una transición a la ruta. Porque ya 18, 19 años quise complementar esto que yo estaba metido en el mountain bike, en el enduro, lo quise complementar con un poco más de fondo. Porque me daba cuenta que quizás me faltaba un poco esa parte de pedalear, porque el endurero es mucho de bajar nomás. Es Claro, le falta bajar, la parte aeróbica, la parte es del pedalear bajar 2-3 y horas. después comerse un asado. Y ahí queda. Pero yo me di cuenta que si quería recortar un poco ahí la diferencia con los de la punta, había que meterle un poco más de fondo. Y te atrapó la ruta. Y por ahí 2018 me parece, me compro mi primera rutera, una Cannondale, de herradura así básica, y empiezo a rutear. Y ya, y de repente increíble. Pero como complemento del... Complementando siempre en el foco estaba puesto en el enduro. Y ya había tenido buenas carreras, había hecho unos panamericanos, había ido a correr a Canadá.
todo esto en el mountain bike. Y empiezo a hacer la ruta y con un amigo, ahí Nacho Gallo, Sí. que era, este era más XC, que para mí el XC era un rutero básicamente en ese tiempo, Cuando era endurero. cuando era endurero. Él me invitó a correr unos Canadelas. Y ya, vamos a correr unos Canadelas, qué sé yo. Y me di cuenta que tenía patas, que iba todo el día adelante. Iba todo el día adelante, solamente que a la hora de embalar no sabía ni dónde estaba la meta ni nada. Me empiezan a pasar todo, digo, ¿qué pasó? Y ya no, la carrera se me fue para atrás. Pero me di cuenta que tenía un puntito para darle. Y ahí empecé a meterle un poco más, a enamorarme esto de poder, no sé, estar en la casa y de repente estar arriba en Farellones. Lo encontré increíble. Y Ya que hablaste de esto, te hemos visto, tu parte es con el mountain bike, pero te hemos visto en carreras por etapas, en Criterium, en gravel, inclusive en grandes fondos donde no solamente hay corredores profesionales, sino que el 99% somos, porque me incluyo amateurs. ¿Cuál de todas estas disciplinas no es la que eres mejor, sino cuál es la que prefieres? Si tuvieras que elegir una carrera para el fin de semana, ¿de qué elegirías? yo creo que lo que más disfruto es la ruta y las carreras por etapas. Eso de poder levantarse el día siguiente y tener otra oportunidad de ir a buscarla o qué sé yo, y ir como armando esa estrategia que va de las carreras por etapas, es lo que más me gusta. Y hablando de carreras por etapas, ¿cuáles son los objetivos y los sueños de Francisco Gotzakis? Digo objetivos y sueños porque yo siento que son cosas diferentes. Objetivos son los que son alcanzables, son los que uno planea para este año, para el año que viene, para 2 o 3 años, y los sueños son esas cosas que son tal vez alcanzables, pero que hay que tener una dosis de constancia, una dosis de suerte y una dosis de que se alineen los planetas. Sí, mira, yo creo que es objetivo y sueño. Yo creo que ahí voy a hacer trampa porque yo creo que se unen las dos, pero ganar una vuelta a San Juan sería mi sueño y mi objetivo, que yo creo que, bueno, la primera vez que corrí una vuelta a San Juan, yo dije, nunca más la corro. Yo dije, esto es imposible. Y que fue de año 2021, me parece, 22. Y ya con el tiempo, de a poco, el año pasado, 2024, me metí cuarto en la general, con una etapa que gané y estando segundo en la general casi todos los días. Así que Y es dura esa vuelta. es muy dura, Es muy dura porque cada etapa algún ciclista, sobre todo argentino, quiere hacer Es que es el Tour de Francia. Exactamente, y siempre hay un escapado que se juega a muerte, o sea, no hay una etapa suavecita, No, eso son todas a morir. se va todos los días y con media, yo creo que la etapa más lenta uno hace 45 de media. Y se corre muy estratégico, que eso es lo lindo que tiene Argentina, que son todos zorros para correr. Ese es el término del argentino. Todos son pillos, todos conocen su terreno, cómo pega el viento. Y ese es tu objetivo y tu sueño, entonces, el Ese- ganar una vuelta a San Juan. Una vuelta a San Juan, yo creo que sí, yo creo que eso es uno de los grandes. ¿Y cómo Hay más, pero de vueltas por etapa, esa. y la importancia, digo, del equipo, porque estás en un equipo donde ha ido subiendo el nivel, en el Plus Racing, que ha ido subiendo el nivel, tiene buenos ciclistas. Inclusive te vimos en la primera etapa del Criterium de Copec, Sí. donde me imagino que no te dieron la orden, pero tú lo decidiste como equipo, te diste cuenta que 2 de tus compañeros se iban y había que dejarlo atrás, salir, y tú pegaste una bajadita de ritmo. Sí. Y ibas en el grupo donde no tirabas, Sí. y en un momento trataste de escapar. ¿Cuál es la importancia del equipo para una vuelta, por ejemplo, a San Juan? Bueno, yo creo que estoy en un equipo tan fuerte que la mayoría de los corredores siempre tienen la opción de disputar. Y eso no se da mucho, entonces yo creo que a nivel nacional sobre todo, a la competencia, a los rivales se le hace difícil porque tienen que marcar, de los 6 corredores que somos, tienen que marcar por lo menos a 5 que pueden ganarte la carrera. Entonces, claro, yo creo que el equipo, bueno, sobre todo en San Juan, que es una carrera que pega mucho viento, es fundamental.
porque uno descansa en el equipo, en el compañero que te abre un poquito más la escalera, como se dice, y, y te hace la diferencia de poder llegar con pierna al final. Y en un equipo donde son parejos, o sea, no es que no estamos hablando de un UAE donde tienes a un Pogačar que evidentemente hay que trabajar para él, salvo que tenga una caída y aparezca Isaac del Toro. Pero un equipo donde hay por lo menos, no me quiero dejar a ninguno afuera, pero 4 o 5 que pueden ser el líder. ¿Cómo se define quién va a ser el...? Porque termina habiendo una disputa en esa primera etapa, en esa primera carrera, porque me imagino que, por ejemplo, en el Criterium no estaba decidido que tú tenías que cortar el grupo, lo decidiste porque la dinámica se dio de esa manera. ¿Pero hay alguna estrategia? ¿Hoy es tu día o se define en la cancha? Yo creo que siempre hay perfiles de carrera y perfiles de corredores que va más acorde. Entonces, si es mucha subida, seguramente el equipo se va a desenvolver en el Baeza, ponte tú, que es un nuevo corredor que tenemos que para arriba va muy bien. Y que era triatleta y hace un año recién... Recién se cambió al... Claro, este año. Bueno, el año pasado corrió Pucón. Corrió, claro. Y hizo un carrerón en Pucón. Es que tiene el motor ya viene. Y le falta correr quizás un poco más de ciclismo, entender ahí las dinámicas, pero es alguien que aprende muy rápido y es corredor, lo lleva ahí. Entonces, claro, quizás una vuelta que tiene subida le vamos a trabajar a él primeramente, pero también siempre la ruta te pone un poco en tu lugar, es así. La misma carrera, de repente uno el primer día, por muy bien que vaya, puede tener mala suerte, queda hasta atrás y te va a tocar cambiar la página y ayudar a tu compañero. Tú hablabas de objetivos y sueños y dijiste San Juan. ¿Hay espacio en ese lugar de sueño con vueltas más internacionales, logros en Panamericanos, tal vez soñar con alguna otra cuestión de anillos olímpicos o eso, porque ni lo nombraste? No. ¿Lo ves lejano o lo ves como...? No lo veo lejano. Yo creo que bueno, uno de mis grandes objetivos también es ser campeón panamericano. Yo creo que es posible. Y ese es un objetivo que yo lo veo cada vez más cerca. Los panamericanos normalmente, las carreras de un día, se me amoldan muy bien a mi prototipo de ciclista. Y yo creo que, bueno, no lo quiero quemar, pero haciendo un buen panamericano se me abre mucho las puertas al ciclismo en general. Entonces uno ya empieza a hacer vitrina desde afuera y si se hace ese camino, que es un camino un poco largo, pero es el camino que tiene que ser, claramente me gustaría estar corriendo afuera. Mi sueño es poder dedicarme al 100% al ciclismo. Claro, porque además un panamericano tiene una gran diferencia de una vuelta. No hay equipo. O sea, hay equipo, pero no son 6, 7, 8 ciclistas que trabajan para ti. Va a haber una selección chilena donde hay 2, 3 que cada uno quiere hacer su gran carrera y cambia un poco la dinámica. Es un poquito más solitaria, graciosamente, me parece, ¿no? Mira, tenemos la suerte que las selecciones que yo he conformado, por lo menos, siempre ha habido compañerismo. Bueno, somos los mismos ciclistas, que no es tan grande este mundo. Y cada vez cuando uno se va metiendo más, es más chico y siempre son las mismas caras. Y la verdad que cuando uno se enfrenta a un panamericano, que igual hay presión, está ahí representando al país, va ahí con la bolera, hay inversión detrás, uno es muy sincero a la hora de estar en la línea de partida y sabe a quién le tiene que trabajar. A mí me ha tocado... Y los números no mienten. Y los números no mienten. O sea, uno no le puede ganar a alguien que no le vas a ganar. No le va a ganar. Al final, el Panamericano siempre son carreras arriba de 200 kilómetros, son casi 5 horas de carrera y ahí sí que la ruta te pone donde te toca estar. Yo creo que llevo 5 Panamericanos ya y recién el año pasado me tocó a mí estar de líder de equipo. Entonces, es un trabajo que uno, y es un puesto que uno se va ganando también con el tiempo.
Y yo sé también que si el día de mañana me toca correr al lado de Vicente Rojas, por ejemplo, Sí. o qué sé yo lo voy a tener que trabajar a él y voy a dar... Me parece que andaba por Chile Vicente Rojas. Anda en Chile, Me parece que el otro día lo vi pedaleando. se va el miércoles ya. Sí, pues lo pareció ver, subí Farellones y me pareció verlo Sí, sí, está acá. subir despacito, venía subiendo. A dónde va. Así que bueno, es un poco así, las dinámicas la verdad que siempre se han dado bien en la selección y al que le toca y tiene que responderle también a los compañeros, que es una responsabilidad. Dos preguntas juntas. Tú dijiste recién que te gustaría dedicarte 100% al ciclismo. ¿Qué le falta a Francisco para poder dedicarse 100% al ciclismo? ¿Y cómo es un día de Francisco? Porque si no estás dedicado 100%, tal vez tengas trabajo, tal vez tengas otras cosas que hacer. Entonces van las dos preguntas un poquito de la mano. Bueno, partiendo por la última pregunta, yo terminé recién de estudiar pedagogía, ahora, o sea, me recibí el año pasado, recién, y, y ahora ya se me viene un poco buscar pega y complementarlo con el ciclismo, que la verdad que siempre lo podía hacer, con el estudio, acomodar los horarios y, y se puede llevar de la mano, pero yo sé que dedicándose al 100% es un plus, es una diferencia. Entonces, Sobre todo los descansos, me imagino. sobre todo los descansos. Porque Eso tampoco uno puede pedalear no, 7 horas por día. no, Las claro, 2, 3 horas que hay que sí. pedalear, me imagino uno las puede trabajando, que no, pero Mm. si trabaja, no descansas. Sí, esa es la clave, porque el descanso es igual de importante que el entrenamiento. Si no descansáis bien, si no ha sido una asimilación bien del entrenamiento que te pusiste en el día, eh, no, se pierde un 20% por lo menos de lo que hiciste. Pero ¿cuánto pedalea a la semana? Para ahí un poquito va la idea de la pregunta. Nosotros los amateurs siempre hablamos, no sé, está el que puede pedalear solo los fines de semana y hace 6, 7 horas y un par de rodillos en la semana, entonces complementa unas 8 o 9 horas. Y está el más fanático que hace todos los días rodillos y el fin de semana más largo, entonces hace 13, 14 y 15 horas. Y ahí se empiezan a marcar diferencias, pero los amateurs a la larga hay que hacer eso en horario y después los descansos no hay familia. ¿Qué cantidad de horas o de kilómetros entrena Francisco González a la semana? De horas yo creo que alrededor de 20 horas semanales. También complementándolo con gimnasio y siempre un día a la semana de descanso sagrado, los lunes normalmente. Bueno, ahí se va modificando, depende si hay competencias, qué sé yo. ¿Descanso Pero total o un descanso activo? total los lunes, sí. O sea, el lunes es El asimilar lunes la es carga. sagrado, no se toca la bici, también ayuda a la cabeza a despejar, a Miren, hacer otras cosas. miren qué buen punto. Yo soy uno de los locos que de repente paso 21 días sin descansar. Hasta los que tienen más tiempo descansan un día y miren los resultados. Sí, importante darle un respiro al cuerpo y saber hacer otras cosas también. Ayuda de repente también llevar a la bici ahí una mantención. No es malo. Tú has corrido, lo hablamos recién, grandes vueltas, la vuelta de Costa Rica, la de San Juan, carreras Criterium que eran con profesionales, pero también te hemos visto en grandes fondos con amateurs, en carreras de gravel. ¿Cómo ves el ciclismo en Chile? Porque dijiste que hace muchos años que estás vinculado al ciclismo. Yo tengo la sensación de que en los últimos 4 o 5 años el ciclismo ha explotado en Chile. ¿Cómo lo ves tú desde la visión de un ciclista profesional? Yo creo que tenemos una buena afición de ciclismo, porque eso se ve a la hora que uno va a entrenar, un día cualquiera, el San Cristóbal en la tarde está lleno, y todos entrenando y disfrutando. Y bueno, eso de que me habéis visto en gran fondo, es que a mí me encantan, cada vez que me invitan y puedo voy, porque es como el ciclismo desde otro punto de vista, donde la gente va a hacer una experiencia, a hacer un desafío personal, da lo mismo el tiempo que haga, es completar la ruta. Entonces, después hay un tercer tiempo, ¿no es cierto? Ahí que se juntan y, y eso yo creo que se ve hoy en día un poco más global. Y está bueno porque empiezan a haber más iniciativas como por ejemplo esto de Copec,
que al principio yo tenía entendido que Copec iba a celebrar los 90 años, iba a hacerlo todo en base al running, y de repente dijeron ciclismo, y como que ya está sonando más el ciclismo por todos lados. Así que sí, pues ha crecido mucho, y la verdad que a uno como ciclista, que está más dedicado y más metido, está bueno porque empiezan a haber más posibilidades, más opciones. Falta la Vuelta a Chile. Nos falta una vuelta a UCI, eso es lo que nos falta. Sí, ¿y Una alcanzaste a vuelta a correr alguna vez una vuelta en Chile o todavía? No. ¿Te Todavía está en pañales. gustaría que vuelva para poder hacerla? Es que sería nuestro Tour de Francia. Yo ahí corro una vuelta a Chile, gano una etapa, me retiro. ¿A ese nivel? Ya con eso ya estoy. ¿Y qué le falta a Chile para volver a tener esa vuelta? Yo creo que es organización nomás. Yo creo que por ahí de repente se pierde un poco y se cae quizás, bueno, sin saberlo tanto, pero en la comodidad de no hacerlo es más fácil. Porque está inscrita una vuelta a UCI hace un par de años, porque estas vueltas se inscriben ante la UCI a principios de año y así no se pierden en el calendario. Pero falta que la saquen, ¿no? Yo creo que es muy posible, porque hay países, bueno, hablando de Chile igual es un país que está bien. Sí, pero en Argentina hay varias vueltas, en Argentina San hay Juan, varias San Luis vueltas, y muchas en otras todos lados, provincias. toda Latinoamérica, todos tienen su vuelta. Entonces yo creo que se puede hacer, solamente falta tirar un poco más para arriba el ciclismo, el deporte. Te iba a preguntar algo sobre Martín Vidaurre. Tú eres compañero de marca de Martín. Evidentemente es partner tuyo, pero pocas veces se ha dado en Chile de tener un subcampeón mundial de una disciplina tan competitiva como el XCO. ¿Ayuda al desarrollo del ciclismo, a que se abran puertas para los profesionales esta explosión que genera un Martín Vidaurre? Sí, totalmente. O sea, uno ve el mountain bike hoy en día y Chile en Latinoamérica es uno de los principales exponentes que tiene. Y tenemos Copa UCI. Ahora en febrero me parece que hay 2 seguidas en Valdivia, 2 o 3, no sé. Sí, 2. Dos. Entonces. Sí, pues se eliminó una y ahora la van a agarraron, sí. Entonces, bueno, eso hace que vengan corredores de afuera, los mismos corredores nacionales que tenemos, tienen ese roce constante, van a correr mucho a Brasil también, que tiene mucho nivel. Y bueno, ahí también mucho presupuesto de la federación siempre va a estar más en el foco del mountain bike, que es el que ha dado mejores resultados. Entonces, un Vidaurre yo creo que ayuda a esto, a que el mountain bike cada vez esté más fuerte, cada vez haya más competencia, cada vez hayan chicos que quieran dedicarse más. Entonces, sí, totalmente. La otra vez le preguntamos a Martín si quería llegar a la ruta. ¿Quieres que se siga dedicando al XCO o que vaya a la ruta? No haría bien a todos que se meta a la ruta de frentón, o sea, ya lo hace y lo hace bien, Sí. lo hace bien. Pero imagínate un Bueno. Vidaurre dedicándose más, entendiendo un poco más la ruta, cómo se corre, sería una bomba. ¿Y a ti te gustaría el XCO? Porque no es de las disciplinas, como mencionaste el enduro, la bicicleta de transporte, te hemos visto en el gravel, en carreras de etapas, etcétera, etcétera. ¿El XCO? Me gustaría. Es lo único que nunca he corrido. Porque hay una mezcla. He corrido short track, he corrido XCM, maratón, y XCO nunca. Así que me gustaría, dicen que hay una mezcla entre el descenso y la ruta y XCO al medio, pero yo creo que es otro mundo. Mira, si tuvieras que elegir alguno de los grandes fondos, digo hablando para nuestros seguidores, que el 99% no son profesionales, no sé cuántos has corrido, pero ¿cuáles tuvieras que elegir? Si te dicen, elige 3 para correr este año, ¿cuáles te gustarían? Mira, Digo, por ahí te invitan y sí, por ahí los sí, organizadores sí. dicen, mira, Kochaki nos nombró, vamos a invitarlo. hay 2 que me gustan mucho, que son más de la zona centro, que el Gran Fondo Curacaví. Ese me gusta mucho la ruta, el recorrido en el fondo que tiene.
que es duro, tiene 2 cuestas ahí entre medio. El Pangue El Pangue y después Ibacache. Ibacache. Ibacache igual es más cortita del lado donde se sube, es más Sí, larga donde se baja. claro. Y la bajada del Y la Pangue, bajada hay que, claro, también tiene técnica. a mí se me reventaron los frenos delanteros bajando Pangue. No, así una garra, bueno, Y ahí. no, se me reventaron, me quedé sin freno delantero, terminé en el suelo. Por suerte no barranco abajo. No, no, ¿Esa si la bajaste a bajada- tope? ¿La bajas a tope del Pangue o con mucho cuidado? Me trato de cuidar, pero igual ya cuando veis que van todos bajando a tope, uno no puede quedarse atrás. Después te toca pillarse, ¿no? O sea, Curacaví, ¿cuál otra? Curacaví me gusta mucho y también me gusta mucho el Gran Fondo de New York. El Gran Fondo Universal. Sí. Ganaste el año pasado. Lo gané el año pasado, sí. Pero ese circuito es hermoso y buenas rutas, buenas rutas. Y esa subida de Duro. Tiene esa Tunquén, Tunquén, que es dura. muro de Tunquén 24, 23, por ahí, por ciento. Para atrás. No es mi terreno, pero siempre trato de llegar escapado de esa parte. Nombraste que te gustaban los Panamericanos, estas carreras de un día, y te pregunté por las grandes vueltas, pero de repente entonces al gustarte unas carreras de etapa, ¿te gustaría ir a estos monumentos, estas carreras tipo de un día que son extensas a nivel mundial, esas que se realizan en Italia, en España? Sí, ¿Sueñas con esas también? Sueño, me encantaría. Me encantaría, pero ahí Elige ya- una. Yo correría Soñemos. la París-Roubaix. ¿La París-Roubaix? Sí, esa sería. ¿Y en grandes vueltas? Y grandes vueltas, bueno, si que pudiera soñar Tour de Francia, por supuesto. Esa es la número uno. La Esa número es la dos que número está ahí uno. ya hay la número uno es como que no hay duda, pero la dos, yo he escuchado gente que dice la vuelta, el Giro. ¿Cuál te gusta más de las dos? ¿Cuál no te pierdes en la tele? En la tele me gusta mucho el Giro, sí, lo veo más que la vuelta, en general. Pero cuando puedo veo las tres, sí, son nuestras teleseries. Tú me imagino que hace varios años que estás en el ciclismo y año tras año se van cambiando las tecnologías, mejorando, no sé, la diferencia de las ruedas, de los perfiles, de la presión de los neumáticos, del ancho, de la aerodinámica, de los watts, de miles de cosas. ¿Estás muy pendiente de todo eso? Yo me declaro un ciclista más de sensaciones, más que tanto número. ¿Pero qué hace el entrenador? ¿Te No, obliga a tener el entrenador, yo voy con el Garmin y sigo la pauta, si es lo que me toca. Es lo que me toca y yo confío 100% en mi entrenador, Pedro Palma, y nada, pues me entrego ahí a él y hago caso a los números. Pero o sea, cómo ha evolucionado es inevitable y si uno no está al día con eso, regaláis mucho. Así que hay que estar, sí. Mira, para ir cerrando, tengo un ping-pong. Ahí sí te pido responder corto, salvo la última. La última te permito Sí, extenderte. explayarme. Vale. Si no fueras ciclista, ¿qué deporte harías? Me gusta el agua, el surf, yo creo que me tiraría por ahí. El a surf. intentarlo. Mira, ¿correr en Chile o en el extranjero? Actualmente yo creo en el extranjero. ¿Entrenar AM o PM? Ahí, ¿Qué prefieres, pedalear con data o con sensaciones? Ya me lo dijiste, la pregunté antes. Las sensaciones. Pedro Palma se va a enojar y va a decir, no le voy a mandar nada. ¿Pasta favorita? Los raviolis, ¿Ayuya o marraqueta? marraqueta, ¿Empanada o pastel de choclo? empanada, 18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo. 18 de septiembre. ¿Bici favorita? La Tarmac SL8, Sword. Muy bien. ¿Lugar favorito para pedalear? El sur de Chile, entero. Uno. Todo. ¿No? Que se enoje el resto, hay que nombrar a uno. Valdivia. Valdivia, muy bien. Se viene una carrera en Valdivia, Sí. un gran fondo. Vamos a ver si te vemos ahí entonces Hay que corriendo. estar. Lugar donde sueñas pedalear. No competir, donde sueñas pedalear. Nunca he pedaleado en la Patagonia. Sí, a mí me gustaría. Más bikepacking. Pero Bueno, un hay sueño, varios carreras de Sí, larga distancia ahí que lo sí, inviten. sí, Ahí sí. está otra, porque también el gravel es lo del señor, ha ganado varias carreras. ¿Carrera favorita? Campeonato Nacional de Chile. Campeón el 2024. 22. 22. 22 y 24.
Muy bien. Ídolo deportivo. A nivel latinoamericano me gusta mucho un viejo que anda muy bien, Leandro Messineo. Y Matthew Van Der Poel, ese es mi referente. ¿Ídolo en la vida? Ídolo en la vida. Mi tata. Sí, mi tata. Muy bien. Y la última, ¿cómo defines a Francisco Kotsakis? Apasionado, ¿sí? Un deportista que simplemente goza. Y sabe la suerte que tiene de poder dedicarse un poco a lo que uno ama. Perfecto. Te dejo en esta cámara la última, que si quieres dejar un mensaje, un agradecimiento, un saludo. Todo tuyo. No, agradecido de este espacio, de poder compartir un poco, visibilizar también lo que uno hace, los caminos, ¿no es cierto?, que uno tiene. Y nada, pues, seguir difundiendo el ciclismo, eso nos hace bien a todos, somos una comunidad, así que ojalá que siempre estemos remando para el mismo lado. Y nada, pues, vernos en la ruta. Francisco Kotsakis, gran ciclista nacional, esperemos que se dedique muchos años más y que cumpla sus sueños. Esto ha sido Ride Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y Subaru. Muchas gracias.